Amados, sean bendecidos en esta hora, sus vidas sean tocadas por la gracia del Señor y por el poder del Espíritu Santo para servirle, amarle y hacer misericordia. Hoy día quisiera compartirles una palabra del Señor y esta está en Lucas capítulo 3. Desde el versículo 4 en adelante quiero leer este pasaje que nos habla acerca de la predicación de Juan el Bautista. Dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad bautizo en agua, pero viene uno poderoso que yo, más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y muchas otras exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Amén. Bueno, este es un episodio, un pasaje que nos relata el ministerio de Juan el Bautista en sus comienzos y principalmente las cosas que Juan el Bautista decía como mensaje a los que venían a él. Y como podemos darnos cuenta, las personas que venían a Juan eran variadas. Había una multitud de personas primero. Había gente también en particular que se acercaba. Habían publicanos, habían sacerdotes, habían soldados, gente de distinta índole, que dando una mirada al ministerio de Juan, observando las cosas que Juan hacía y decía, ellos llegaron a considerar que Juan el Bautista podía ser el Cristo que había sido prometido. Es tan así que el Evangelio de Juan, el apóstol Juan nos relata en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, que algunos
de los judíos fueron enviados a preguntarle a Juan. Los fariseos habían escuchado, habían oído a Juan, estaban viendo las cosas que ocurrían con Juan, y ellos enviaron algunos emisarios a preguntarle a Juan el Bautista: ¿eres tú el Cristo? Ellos estaban considerando que la magnitud que estaba tomando el ministerio de Juan el Bautista podría ser el inicio del ministerio del Mesías. Sin embargo, nosotros encontramos que Juan, al responder, dice que después de él viene uno que es mayor que él, y que a la verdad lo que Juan está haciendo, dice, lo que yo hago es solamente bautizarlos con agua, es decir, esto es representativo. Pero el que viene detrás de mí, el que es mayor que yo, él les bautizará en Espíritu Santo y fuego. Pero el recorrido que hace Juan, o las cosas que establece Juan para que las personas llegasen a ser discípulos del Señor y llegasen a tener, digamos, esta nueva investidura que estaba proponiendo Juan el Bautista, que traería el Mesías, les enseña, les dice lo que tienen que hacer a las multitudes que venían. Juan no era diplomático o necesariamente una persona que trataba de agradar a los demás, porque a las multitudes les dice: generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? A la multitud que venía. Muchas veces hay gente que en medio de la multitud se camufla. Eso lo podemos ver nosotros en muchas situaciones. Cuando hay tumultos, hay personas que son muy valientes en medio del tumulto y están escondidas en medio del tumulto. Entonces Juan el Bautista dice a la multitud que concurría al Jordán para ser bautizada: ¿quién os ha enseñado a huir de la ira venidera? Juan el Bautista le decía a la gente que le pregunta, porque dice que la gente se acercó y le preguntó: ¿qué haremos? Y Juan el Bautista dice: hagan misericordia. Es lo que Dios ha establecido desde siempre. Cuando el profeta Miqueas habla, le dice a la gente de su época lo que Dios espera, lo que Dios está buscando. Dios no espera multitud de sacrificios de animales y una multitud de arroyos de aceite y otras cosas. Lo que Dios espera es que hagamos misericordia, que nos humillemos delante de nuestro Dios y que hagamos justicia. Son las cosas que Dios espera, y Juan el Bautista les está diciendo: bueno, ¿quieren saber qué deben hacer? El que tiene 2 túnicas, regale una al que no tiene ninguna, haga misericordia. Y el que tiene que comer, dele al que no tiene que comer, haga misericordia. Cuando los publicanos, los cobradores de impuestos, esta gente que no era bien recibida por el pueblo porque cobraban impuestos para el Imperio Romano, se acercan al Señor para decirle: ¿y nosotros qué haremos? Entonces Juan el Bautista les dice: sean justos, no exijan más de aquello que está ordenado. No roben, no extorsionen a las personas. Hagan lo que está ordenado, sean justos. Cuando vinieron los soldados, también preguntando al Señor: ¿qué haremos? No hagan extorsión, no emitan calumnia y estén contentos con el salario, con el sueldo que tienen. En realidad, la predicación de Juan el Bautista no era nada de popular. Cuando nosotros hoy día predicamos estas cosas, nos hacemos impopulares. Cuando le decimos a las personas que deben tener un compromiso personal con Cristo, que no deben estar camufladas en el grupo, en el montón,
sino que deben tener un compromiso personal con Cristo. Las personas se alejan porque hoy día las personas no quieren tener un compromiso directo y personal. Cuando le decimos a las personas que tienen que compartir lo que tienen, muchas veces la gente dice, pero es que yo me he esforzado para alcanzar lo que tengo, ¿cómo le voy a dar a otro? Eso se llama hacer misericordia, compartir lo que se tiene con aquellos que no tienen nada. Cuando predicamos que hay que ser justo, que hay que humillarse delante del Señor, que hay que mantener una vida de justicia con los demás y delante de los demás, es un mensaje que no es popular, que no se recibe fácilmente. En realidad, nosotros debemos siempre mantenernos en el mensaje de la palabra del Señor. No debemos de ninguna manera tratar de decir lo que la gente quiere oír, sino lo que el Señor quiere hablar. Y cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, debemos leer lo que el Señor quiere decirnos y no lo que nosotros queremos oír. No debemos acomodar la Escritura a nuestra vida, sino nuestra vida debe acomodarse a las Escrituras. No debemos nosotros tratar de encontrar un amén o un sí de Dios de aquellas cosas que a nosotros nos agradan hacer, sino que nosotros debemos decirle amén y sí al Señor de las cosas que Él nos pide que debemos hacer. Recuerden que además Juan el Bautista termina diciendo que el aventador está en la mano del Señor, haciendo mención acerca del trigo, ¿cierto?, de la trilla, que cuando el agricultor tomaba el aventador y lanzaba el trigo al viento, el viento separaba el trigo de la paja. Fácilmente lo que era más liviano era llevado por el viento y quedaba solamente aquello que era grano. El Señor, a través de la predicación de Juan el Bautista, a través de la predicación de los profetas, a través de la predicación de los apóstoles y a través de toda predicación hoy en día, hace este ejercicio de tomar su aventador y separar lo que es trigo, grano, de lo que es la paja. Quitar de en medio lo que no tiene compromiso, para que quede solo aquello que tiene compromiso. Que el Señor nos dé de su gracia y nos ayude, porque en realidad necesitamos ponernos en las manos del Señor, porque esta es palabra de Dios, porque este es el consejo de la palabra de Dios. Que el Señor pueda poner gracia en nuestra vida para acercarnos al Señor y venir con un compromiso personal para hacer las cosas que Dios ha estipulado en su palabra que debemos hacer, para vivir conforme a la palabra de Dios y no conforme a nuestros deseos. Que el Señor nos ayude, nos guarde y nos bendiga cada día. Amén.